televidentes de este su canal Política y Más. En la tarde de hoy vamos a trabajar el tema relativo a lo que es el futuro político de una figura que de alguna manera ha tenido cierto específico a lo largo de los últimos 16 años de lo que es la vida pública en República Dominicana. Es el caso de la ex vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. ¿Qué aspectos vamos a tocar que se pudieran entender como de relativa relevancia respecto de lo que será su futuro político? Bueno, vamos a ver un elemento importante en ese sentido y es el que tiene que ver con el histórico de su vida política. Es decir, cuál es el trecho, cuál es el tránsito, más bien, que de alguna manera ha caminado la doctora Margarita Cedeño para poder llegar al sitial en donde hoy por hoy se encuentra. Pero sobre todo vamos a ver, en adición a ello, cuál habrá de ser las posibilidades o cuáles habrán de ser las posibilidades para que en lo adelante esta pudiera descollar como una figura política de relieve en el Partido de la Liberación Dominicana a niveles tales como para poder lograr ser propuesta a lo que es la presidencia de la República. Y finalmente vamos a ver en esa dirección cuál habrá de ser la actitud del expresidente Danilo Medina Sánchez respecto de lo que podría ser el futuro político de la doctora Cedeño de Fernández. Pues bien, en el orden de lo que es el introito que habíamos presentado respecto de lo que vamos a trabajar o vamos a tocar en esta comparecencia, ustedes podrían preguntarse, posiblemente lo habrán hecho en alguna que otra ocasión, ¿cuál ha sido el camino transitado por la doctora Margarita Cedeño de Fernández a nivel político partidario para poder llegar hasta donde en gran medida iba? La respuesta en ese sentido es elementalmente fácil de ofrecerse. Todos y cada uno de nosotros de alguna manera hemos sido testigos de lo que ha sido la trayectoria política que ha tenido no solo la doctora Cedeño de Fernández, sino su esposo, el doctor Leonel Fernández Reina, Danilo Medina Sánchez, Francisco Javier, es decir, un conjunto de figuras públicas que de alguna manera han tenido un alto peso específico en el Partido de la Liberación Dominicana. La mayoría de ellos, a excepción de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, empezaron en ese partido de los tiempos de lo que fuera su fundación, cuando el profesor Juan Bosch decide irse del PRD. Muchos de ellos, de alguna manera, empezaron haciendo vida política partidaria en esa organización, participando en los círculos de estudio, trabajando, vendiendo periódicos en las calles. El caso específico del doctor Fernández, escribiendo en el mismo y haciendo un conjunto de actividades de tipo político partidaria que de alguna manera les ofreció las posibilidades de ir ascendiendo a lo interno de esa organización política, pasando por la condición de miembros, militantes, cuadros, dirigentes medios, entre otras cosas, tomando en consideración obviamente lo que era la estructura orgánica que ese partido tenía, hasta llegar a lo que era la condición de miembros del Comité Central y miembros del Comité Político. Bueno, ¿qué pasa con el caso específico de la doctora Fernández? Que sencillamente no tuvo esa trayectoria. Y ustedes se preguntan, ¿pero cómo es posible que la doctora Cedeño de Fernández, que hasta donde se sabe no ha tenido una trayectoria como la que tuvieron nosotros, llega sencillamente al sitial donde pura y simplemente llega? Del 2004 al 2012, 8 años siendo la primera dama. Bueno, eso le salió de manera automática por la condición de esposa del expresidente doctor Leonel Fernández Reina. Luego asciende a la condición de vicepresidenta de la República. Eso prácticamente le llega como un regalo del cielo, precisamente por su condición de esposa del doctor Fernández. Pero en gran medida podría decirse, como ya en cierta medida despejáramos anteriormente, que todo eso ha sido el resultado de una vida política partidaria sistemática. Claro que no. Entonces, eso de alguna manera, señores, tiene una connotación en el orden de lo que es el proceso de valoración que pudiera hacerse de una figura pública determinada. Porque hay quienes en momentos dados
del histórico de vida política tuyo te pueden sostener, agarrarte y llevarte a determinados sitiales. Pero cuando esos que de alguna manera te sostuvieron ya no te están preservando, manteniendo la alfombra que de alguna manera te tendieron para que caminases, entonces tu destino es distinto. De manera que la cuestión relativa a lo que tiene que ver con el histórico político de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, de alguna manera supone un relativo cuestionamiento, tomando en consideración lo que fueron las altas y elevadas posiciones que de alguna manera le correspondió tener por un largo periodo de tiempo de lo que es la vida pública. Otro aspecto importante que queremos destacar en relación a lo que pudiera ser una posible candidatura de la doctora Fernández, porque obviamente estamos hablando a futuro, y aunque parezca prematuro, son cuestiones que están por verse. Uno de los elementos que de alguna manera ya hemos tocado en una que otra de las entregas que hemos hecho en este programa, da a entender el tema de la estampida de una gran cantidad de miembros y cuadros, altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana hacia lo que es la fuerza del pueblo. Pero eso no significa que el Partido de la Liberación Dominicana se vaya a derrumbar por completo. Entonces, debe quedar claro que alguna que otra figura tendrá de alguna forma el control del mismo. Entonces, es obvio entender que una persona a quien le ha correspondido tener la segunda condición, es decir, la segunda persona al mando de lo que es o de lo que son los destinos del país, que es el caso de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, es decir, ha sido vicepresidenta 2 veces, pues quiere en un momento histórico dado ser candidata a la presidencia y el partido político que de alguna manera le puede sostener esa candidatura es el PLD. Entonces, en ese sentido hay un elemento importante a tomar en consideración. El licenciado Danilo Medina está ahí. Pero ¿qué pasa? Conforme a lo que señalábamos la semana anterior, ya no es candidateable, dado que no se puede postular, porque sencillamente la Constitución de la República se lo prohíbe momentáneamente. Si viene un cambio constitucional y se da esa factibilidad, bueno, pues otra cosa sería. Pero hasta el momento en que estamos haciendo el análisis en cuestión, es imposible jurídicamente hablando que el licenciado Danilo Medina Sánchez sea candidato. Y entonces, ¿qué hará él? ¿Apoyará a la doctora Cedeño de Fernández? ¿O simplemente no la apoyará? Fíjense, el primero o la primera de las respuestas parece ser la que hasta ahora se vislumbra. ¿Por qué? Porque estaría sencillamente enfrentando a la doctora Margarita Cedeño de Fernández con el doctor Leonel Fernández, quien hasta ahora se advierte como su archienemigo político, por las razones que se han expuesto y que la mayoría de ustedes conocen. Entonces, es muy posible que, tomando en consideración esa última situación, la doctora Margarita Cedeño de Fernández simplemente tenga la oportunidad de correr por los carriles del centro a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, dado que de alguna manera el licenciado Danilo Medina Sánchez tiene todavía un alto peso específico a lo interno de ese partido, pero no solamente por el control de un segmento de las bases PLDistas, sino también por el gran poder económico que se acumula teniendo tanto tiempo en el ejercicio de la cosa pública. He aquí, amigos que nos ven, nos contactan semanalmente por su canal Política y Más. Solo nos queda darles las gracias por sus atenciones y sencillamente invitarnos, como de costumbre, a una próxima entrega a su canal Política y Más.